Estimados auditores, los saludamos una vez más para, a su vez, una nueva entrevista. Esta vez, nuestro invitado es don Arturo Esquella. Él es abogado y presidente del Partido Republicano. Entre los años 2010 y 2018 fue diputado por el Distrito 12 y esta vez está en la Radio Agricultura para esta entrevista con la cual vamos a conversar de distintos aspectos de la vida política y en general del país. Lo saludamos, le damos las gracias, Arturo, por estar en nuestra radio, en la Radio Agricultura y en esta entrevista que los días domingos a las 10 de la mañana siempre le damos a los auditores. Buenos días, Alejandro, un gusto de estar acá, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, pues. Cuéntenos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Un partido que lleva un candidato, José Antonio Kast, y que sigue hacia arriba y que incluso, entiendo, va a ser solo. Estamos bien, pues estamos con mucha energía, muy entusiasmados, hemos venido haciendo un trabajo, es curioso porque durante mucho tiempo bastante subterráneo, se podría decir, y recién el lunes de esta semana que termina ahora ya pudimos en el fondo empezar a comunicar, de a poco todavía, pero ya comunicando directamente cuáles son los contenidos de nuestro plan de recuperación territorial, como hemos denominado al plan de seguridad para Chile. Nosotros durante bastante tiempo estuvimos estudiando los mejores resultados de muchas partes del mundo, particularmente el modelo de seguridad de El Salvador, de Italia, de Hungría, y fuimos construyendo un plan que lideró José Antonio, y ahora por fin ya podemos salir, digamos, a comunicárselo a todos los chilenos, qué es lo que haríamos si es que José Antonio llega a ser presidente. Así que con toda la energía del mundo, para ser franco, muy contento también por la recepción que ha tenido las 3 o 4 cosas que ya hemos contado durante la semana, y vienen muchas más en función de que decirle a los chilenos, y aprovecho Radio Agricultura para decírselo, tengan esperanza de que se puede recuperar la seguridad, y no es loco pensar que volvamos a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y si se puede recuperar, la pregunta que quizás los auditores se están haciendo, ¿cómo lo pretenden recuperar? Porque no es fácil. No es fácil. Tú sabes que cuando nosotros tuvimos varios días instalados estudiando en El Salvador qué es lo que hicieron. Si era muy, muy extraño esto de pasar el país con peores indicadores en la tasa de homicidios, que es una buena manera de comparar los países, los índices de criminalidad. Si tú te vas a ese tipo penal, te ayuda mucho, y vamos a comparar, de haber sido el peor país con ese indicador, sacando los países que están en guerra, por supuesto, a pasar de ser uno de los mejores en el mundo, algo importante había que haber pasado ahí, o sea, tuvo que haber pasado algo importante. Y empezamos a estudiar, podemos entrar en el detalle después, desde el punto de vista de la inteligencia, de la operación, de cómo tú incorporas también a la ciudadanía, en fin, muchas cosas que dicen relación, digamos, con elementos que vamos a hacer acá en Chile también. Pero al final del día, cuando tú le preguntabas al ministro de Seguridad y Justicia, que es una de las personas como ancla del grupo de los responsables de haberle devuelto la seguridad a El Salvador, cuando le preguntas al ministro de Defensa, que es otro de los 4 fantásticos, como lo dicen en el país allá, ¿qué es lo que hay detrás? Y nos decían todos a coro. Y por separado, podíamos tener reuniones por separado y te contestaban a coro. Es ver la determinación del presidente. Cuando uno como policía, cuando uno como subalterno, cuando uno como miembro de las Fuerzas Armadas ve que hay determinación, de que acá no está, digamos, el temor permanente a qué es lo que va a ocurrir, van a venir a buscarme los de las bandas criminales, o te van a empezar a perseguir en el fondo los de las organizaciones que mal entienden, digamos, la defensa de los derechos humanos, en fin. Cuando tú tienes la determinación de, pese a eso, echarle para adelante, las cosas se logran. Y eso, sinceramente, sé que viene de cerca, porque, claro, imagínense, hemos estado construyendo esto junto a José Antonio y un gran equipo. Pero créeme, Alejandro, José Antonio lo tiene. José Antonio, cuando dice vengan por mí, como lo dijo esta semana, y no toquen a nuestros carabineros, no toquen a las policías si es que él es presidente, vengan por mí, decía, refiriéndose, no se metan con ellos, lo dice en serio.
Y esa determinación es la que nos permite a nosotros pensar que todas las fases del plan de seguridad que se van a ir dando a conocer en detalle, las vamos a poder implementar con la tranquilidad que requiere para alguien que está usando la fuerza en nombre, digamos, de todos los chilenos. ¿Y nos puede anticipar algo de estas distintas? Por supuesto. Vale. Por supuesto, hay un elemento que es sustantivo y hay un elemento que es muy debatido, que tiene una falsa premisa. Primero, la falsa premisa muy bien instalada por la izquierda es que los únicos que son violadores, o sea, la única amenaza que tienen los derechos humanos puede partir por acciones de un Estado. Y eso no es así. Hoy día, tal como están las cosas, no solo en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica y buena parte del mundo, la principal amenaza para los derechos humanos viene de la transcriminalidad. Es decir, de estas bandas criminales que actúan en cuanto, digamos, a actos ilícitos y también lícitos porque necesitan blanquear los recursos, en fin, y con este afán de expandir, dentro de lo cual está cooptar a la autoridad. Eso, y bueno, y obviamente todo lo que conocemos de delitos de por medio, esa es la principal amenaza a los derechos humanos. Cuando nosotros analizamos los instrumentos internacionales, vemos nuestro catálogo de derechos fundamentales, es absurdo creer de que queda exento del deber del gobernante el no hacer todo lo que esté a tu alcance para asegurar el ejercicio de los derechos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que a las personas que hoy día forman parte de las bandas criminales, vamos a proponerle a Chile un tratamiento muy distinto a la criminalidad. Va a haber un perfil de criminales que no va a salir de la cárcel, que no va a tener contacto con el medio externo, que no va a tener visitas, que no va a tener pertenencias en la cárcel. Y que efectivamente no van a tener acceso a planes y a programas de reinserción o de rehabilitación porque en ellos, y este es el debate que invitamos a los chilenos a tener, no se configura ninguna posibilidad. A contrario, censo, con el resto de la población penal, por supuesto que sí, y hay que hacer todos los esfuerzos por reinsertarlos. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Esa era la pregunta. Sí. ¿Cómo lo van a lograr? Esto va de la mano con una serie de modificaciones legislativas que son muy importantes. Una de ellas es cambiar la dinámica de la persecución y sanción penal. Actualmente lo que se hace es esperar que una persona cometa un delito y en razón de su denuncia o una querella o el acto público, en el fondo, se empiece a investigar. Nosotros vamos a instalar una lógica de persecución por la vía de la pertenencia a las organizaciones criminales, que es lo que hicieron en El Salvador. Es decir, el solo hecho de que una persona forme parte de una banda criminal, se le va a aplicar un tipo penal muy en la línea de lo que conocen quienes se dedican al ejercicio del derecho como la asociación ilícita o la organización o agrupación ilícita, como le dicen en El Salvador, pero con penas que van de entre 20 a 30 años. Entonces tú ya tienes una pena sustantiva por el solo hecho. No tengo que tener a la vista si es que formaste parte de un secuestro, de un asesinato. No, por el solo hecho de formar parte de una organización. Yo te voy a encarcelar por 20 a 30 años. Las estadísticas muestran que a cada una de esas personas, una vez preso, es bastante más fácil ir construyendo los episodios criminales que han tenido, digamos, en el pasado. Y efectivamente a esa base de 20 a 30 años tú le vas sumando los tipos penales que logres probar en juicio. Ahora, una consulta, Arturo. A ver, todo al alcance de eso usted, ¿ah? Perfil de criminales y sin visitas a todos, porque ahí puede que algunas familias quisieran ir a ver a esta gente. Y otra consulta, para eso van a construir cárceles especiales. Sí. ¿Y tienen algunos lugares? Tuvimos la oportunidad de conocer en detalle, ya, con lujo de detalle, el centro de confinamiento para el crimen organizado y terrorismo en El Salvador. Pocas delegaciones han tenido la oportunidad en el fondo de ir a conocer los detalles. Nosotros fuimos súper claros que queríamos implementar eso en Chile y han demostrado, digamos, una apertura para colaborar con el esquema, digamos, de trabajo que tuvieron. La construyeron en un año. Una cárcel que era para 30.000, 40.000 personas. Cuando nosotros fuimos había 15.000 internos. Todavía había varios recintos que no estaban siendo utilizados. En estas cárceles, por seguridad,
no es una sanción el tema de la visita, es una medida de seguridad. No es propio únicamente de El Salvador. En Italia también existen regímenes de ese tipo. El contacto con el medio externo, cuando una persona sale, ya hay un riesgo, digamos, no solo de fuga, sino que de seguir interactuando con su banda criminal. Acá hay que romper la lógica. Hay que romper el esquema de jerarquización que tienen estas bandas criminales. Es ahí la razón por la cual los uniforman, les cortan el pelo todos de la misma manera, no tienen pertenencia. El no tener pertenencia suena como una sanción pegándole en el suelo a alguien, pero no es así. Es simplemente para que no se configure la jerarquización muy clásica de la cultura criminal al interior de las cárceles, particularmente en estas bandas criminales internacionales. Todo eso es perfectamente compatible con respetarle los elementos básicos de la dignidad del ser humano en cuanto, digamos, a que van a estar seguros adentro, nadie los va a matar, porque no van a estar, digamos, siendo expuestos a bandas rivales, están 100% vigilados por personas que no van a revelar su identidad. Los gendarmes no debieran estar demostrando o tener visiblemente su rostro ante, digamos, los internos. Son una serie de elementos, te estoy hablando de 30, 40 elementos que parecen detalles, pero que en su conjunto te van generando el reducir al mínimo la posibilidad de que se generen casos de corrupción, casos de revelaciones al interior, digamos, que se te subleve, digamos, un grupo de internos. Es duro, por supuesto. Es un régimen que nadie lo querría. Tú sabes que yo le pregunté al director de la cárcel, ¿ya? ¿Cómo lo hace usted después de que vimos el recorrido? Y uno, pucha, es duro. O sea, tú ves a estas personas, ves a cabros de 25, 30 años que van a estar toda la vida ahí. Y tú dices, bueno, ¿y cómo logra que los gendarmes acá no se le quiebren? Pues si en algún minuto me imagino que se te pueden quebrar. Y me dijo, mira, nosotros vamos a pasar por la oficina donde están todas las fichas de los presos. Fuimos a ver las fichas de los presos y tú empiezas a mirar lo que han hecho en su vida y la posibilidad de que te quiebres se te acaba un poco. Porque en el fondo tú encerraste a personas que le han hecho mucho daño a la población. Y es ahí en donde uno tiene que decir, mire, obviamente que los derechos fundamentales son para todos. Pero para todos también incluye a las víctimas de la delincuencia y de estas bandas criminales. Y uno tiene el deber como autoridad pública, particularmente el presidente de la República, tiene el prioritario deber, así lo establece nuestra Constitución, de garantizar la protección a la población. Y si no lo hacen, no está cumpliendo. Y eso obviamente que implica que hay un perfil de personas que lamentablemente no va a salir en libertad nunca. Y esta gente va a estar en celdas apartes, uno con otro, o puede haber 2 o 3 en una sola celda. No, el modelo del SECOT en El Salvador consiste en naves, imagínate unos grandes galpones bien acondicionados. Ya. Por de pronto, conozco muchas cárceles en Chile, me tocó hacer una práctica profesional en su minuto, después me tocó, siendo diputado, estar en la comisión investigadora del incendio de la cárcel San Miguel. Ya. Hice un trabajo en materia de reinserción, conocí muchas cárceles. No hay ninguna que le llegue a los talones desde el punto de vista de infraestructura. O sea, si alguien piensa que es de esas cárceles tipo películas de Netflix, no. Acá las condiciones del SECOT en El Salvador son infinitamente superiores que las cárceles chilenas. Eso garantizado. Yeah. Más allá de eso, en el fondo, el modelo que tienen, en estas naves tienen a su vez módulos de entre 25 y 40 personas. Que tienen rejas por todos lados. Tú entras por las naves, puedes transitar tranquilamente, los gendarmes, y los techos de ellos también son rejas, entonces, y con corredores, entonces los gendarmes también transitan por arriba. Existe una vigilancia permanente. Sería muy difícil que algún personal, algún integrante, digamos, de personal de seguridad pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con algún integrante de una banda criminal, porque estarían los registros de las cámaras, porque en el fondo el resto de los presos también están mirando, porque están mirándolo otros que funcionan en turnos que solo el jefe sabe. En fin, el perímetro de exclusión, por eso es muy importante que esté en el desierto. Vi a todo esto en la semana que les gustó nuestra idea y hay otros candidatos que han estado diciendo lo mismo. Sí. Eso lejos, porque me preguntaron en una entrevista, pucha, ¿qué le parece esto que le estén copiando la idea? Como tratando de sembrar cizaña. La verdad es que es todo lo contrario. No hay nada mejor que recojan tu idea. Bueno, pero le queremos contar a todos por qué en el fondo el desierto.
porque lograr un perímetro de exclusión de unos 7 kilómetros a la redonda para tener anillos de vigilancia que impidan cualquier tipo de amenaza, tanto que se te instalen poblaciones al lado, como de posibilidades, digamos, de fuga o de enfrentamientos con estas bandas que están libres afuera, que quieran salvar, digamos, sacar a su gente, tú lo haces con más de una institución, evitando también los casos de corrupción. Yeah. Tú le das un perímetro a las Fuerzas Armadas, otro a las policías y el último al de gendarme. Y para eso tú necesitas un gran espacio de terreno que solo lo encontramos en el desierto. Además, tienes un ahorro energético importante porque, en el fondo, por las condiciones climáticas, te permiten, digamos, hacer un tipo de construcción que la puedes hacer más rápido. Arturo, vamos a hacer una muy breve pausa para continuar con esta interesante entrevista que estamos teniendo con usted, don Arturo Esquella, abogado y presidente del Partido Republicano. Volvemos en un instante. Espérenos. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, entrevistando a Arturo Esquella, abogado y presidente del Partido Republicano, ex diputado entre los años 2010 y 2018 por el Distrito 12. Arturo, te habló de carabineros, Fuerzas Armadas, en fin, veo que no solo van a estar los gendarmes, ¿cierto?, de gendarmería, sino que además carabineros y las Fuerzas Armadas, decía usted en la anterior pausa. Pregunta, si va a ser en un desierto, vamos a estar en el norte, ¿hay algo que les pueda servir también en el sur? Y esos gendarmes van a estar tranquilos, felices de tener que trasladarse allá. ¿Y de dónde los van a sacar? ¿De las cárceles que hay ahora? Son varias cosas. Lo primero, el rol que tienen las policías y Fuerzas Armadas, que te comentaba, no es al interior de la cárcel, sino que en el perímetro. Es decir, pensando, el primer cordón, digamos, es de separación con la población normal, digamos. O sea, es decir, para que no vaya alguien a entrar al perímetro de exclusión. Las Fuerzas Armadas, por cierto, que cumplen un rol de vigilancia muy importante, que evidentemente estar en el desierto va a ser algo duro. Estamos hablando, por supuesto, del Norte Grande, quizás, y eso no vamos a decir todavía dónde podría ser porque implica muchas cosas, hay un tema de costo económico también, en fin. Lo importante en el fondo para que se queden con el dato es que no va a ser en un lugar poblado. Es un error construir cárceles en lugares poblados. Estos lugares no pueden tener iluminación digital. De hecho, los gendarmes, ¿sí? El director de la cárcel no tenía acceso a celular. Nadie tenía acceso a celular. A nosotros nos quitaron los celulares, en el fondo quedaron guardados, no había señal, por supuesto, pero en el fondo no podíamos tener acceso a nada, los gendarmes tampoco, pero hay que retribuirles, porque efectivamente va a tener un esfuerzo mayor para los gendarmes que les corresponde hacer eso, pero eso se tiene que retribuir. Y acá es donde quizás yo me fui al tiro al detalle y no te expliqué en qué se funda nuestro plan de seguridad. Porque hay 3 como pilares fundamentales de lo cual se desprenden cientos de medidas. A ver. El primero es reivindicar el uso de la fuerza. Es fundamental. Yeah. O sea, de un tiempo a esta parte, durante los últimos 15 años, particularmente los últimos 10 años, nos hemos ido comprando el cuento de que tiene que existir una suerte de proporcionalidad entre las fuerzas de orden y el agresor. Y eso no es así. Uno tiene que dirigir o orientar esa proporcionalidad a cuál es el fin que tiene ese funcionario policial, que es resguardar la protección, o más bien, brindarle protección a la población completa, que es un tremendo fin. Entonces, yo, para ponerlo en simple, vamos a olvidarnos en nuestro ordenamiento de esta lógica que si me atacan con un cuchillo, solo me defiendo con un cuchillo, o si es que con piedras, con piedras. Es un absurdo que no tiene pies ni cabeza. Acá el policía, el Estado de Chile, el único habilitado para ejercer la fuerza a través de ciertas agentes, tiene que siempre ser más poderoso que el agresor. Que eso no está ocurriendo hoy día. Hoy día, formalmente, si tú sigues el caso de los gallegos, por ejemplo, en Arica, ellos tienen un poder de fuego infinitamente superior que nuestra policía. Infinitamente superior. Si es que te metes en detalle, vas a ver que es sorprendente.
Y eso ha sido parte del juicio también. Entonces, reivindicar el uso de la fuerza tiene una serie de elementos que son fundamentales. Segundo, relacionado, pero no es exactamente lo mismo, que tiene que ver con una descomposición cultural que hemos experimentado durante el último tiempo, restablecer el sentido de autoridad. O sea, la lógica de que alguien se atreva a golpear a un policía o incluso saliéndonos de las fuerzas de orden y armadas, en una sala de clase, una persona que se atreva a desafiar al profesor, eso tiene que tener sanciones. Cuando un establecimiento educacional quiere establecer lo que señalan sus estatutos para poder expulsar a una persona, cancelarle la matrícula y se va a la Corte de Apelación y la Corte de Apelaciones te termina diciendo no, tiene que reintegrarlo, eso no puede ser. No puede ser, tiene que haber un restablecimiento del sentido de autoridad. Y eso va de la mano, por cierto, con un cambio cultural muy profundo, pero también tiene bajadas legislativas que nosotros nos vamos a hacer cargo. Y lo tercero, solo va a dejarte mencionado, que ya de alguna manera te lo señalaba con esto de perseguir la pertenencia, es anticipar la labor policial. Tú cuando ya sabes que los miembros de una banda criminal están en falta, es decir, están cometiendo per se un delito que es permanente por el solo hecho de estar participando, tú puedes hacer un operativo aprovechando la inteligencia militar para poder, digamos, incluso establecer un estado de excepción transitorio para poder blindar jurídicamente a esos funcionarios policiales que van a intervenir un cerro en el puerto determinado para sacar a 3 o 4 personas que son los líderes de las bandas criminales. No sé si me sigues, pero en el fondo todo tiene una lógica de ir sacando de la sociedad a estas personas que están, digamos, en una lógica de hacer crecer su actividad delictual. Sí, pero sacando de una lógica a estos criminales. Pero yo le reitero la pregunta. Sus familias, por lo que veo, no los van a ver más. Así es, no los van a ver más. Wow. Porque muchas familias de un minuto a otro encuentran que su hijo estaba cometiendo estos delitos y ahora se fue preso y nunca más lo vamos a ver. Bueno, por lo mismo yo le digo a esas familias que tengan a la vista lo que significa dejar que sus hijos empiecen a formar parte o empiecen a mirar con entusiasmo a los reclutadores en las plazas, en las multicanchas que están repartidas en todo Chile. Tengan cuidado y pongan atención de qué es lo que están haciendo, porque de la noche a la mañana los seducen con acceso a recursos que jamás se habrían imaginado y se terminan transformando en soldados, primero para el microtráfico y después no se dan ni cuenta y ya están matando gente. Entonces, evidentemente que acá tiene que haber una protección mayor, incluso para esas familias. Esas familias se van a ver resguardadas por el hecho que el Estado está sacando de circulación a estas personas que son tan nocivas. Va a haber, obviamente, un acceso por medios telemáticos vigilados a tener, digamos, contacto con sus abogados y eventualmente podrá ser, digamos, con algún integrante de la familia. Eso algo ayuda. Algo ayuda, pero lo que nos preocupa es que no salgan. Es decir, una persona que entra no sale hasta que cumple totalmente su condena. Que no salgan y que no los vayan a ver. Que no, nadie. Eso está claro. Eso está 100% claro. No hay, ¿cómo se llama? Visitas físicas. Ahora, usted ve cómo está el país en este minuto, cómo está el gobierno, lo complicado que está con las platas, digámoslo en buen chileno, al punto que tuvieron que sacarle a otro ministerio para poder seguir con algo. ¿Cómo lo piensan hacer ustedes? Porque eso no va a ser tan fácil. Y va a ser algo bastante fuerte en Lucas. Nosotros, Alejandro, quiero ser súper franco y quizás hay gente que podrá no parecerle y por eso viva la democracia, ellos verán si es que votan por nosotros o no, por José Antonio particularmente. Pero vamos a tomar el desafío de los próximos 4 años como una especie de gobierno de excepción. No me refiero a los estados de excepción que conocen todos, digamos, sino que un gobierno de excepción. Ya. Un gobierno que va a abocarse prioritariamente a recuperar la seguridad. El impacto de la seguridad en el ejercicio de los otros derechos fundamentales que tenemos es impresionante. Acá no está únicamente en riesgo la libertad individual de transitar libremente de un punto a otro, como podría ser lo más obvio de una lectura lineal de nuestro catálogo de derechos fundamentales. No.
todos los derechos, al final del día, se ven atropellados cuando tú no tienes seguridad al interior de tu hogar. Cuando una persona está ejerciendo su libertad de trabajo o la libre iniciativa económica y tiene que cerrar la reja de su almacén a las 6 de la tarde antes que se oscurezca, evidentemente que está sufriendo un menoscabo y una afectación en sus derechos humanos muy importante. ¿Qué significa, empalmándolo con tu pregunta? Significa que nosotros vamos a destinar todos los recursos necesarios para fortalecer la persecución y sanción penal y otras 15 áreas que dicen relación con lograr el propósito de ser el país más seguro de Latinoamérica. Vamos a fortalecer fuertemente la seguridad que tienen los fiscales e integrantes del Poder Judicial en el ámbito penal. Es inaudito que una persona que acaba de resolver dejar 15 años preso a alguien por narcotráfico toca la campanilla, termina la audiencia y se va solo a prender el auto, se va a su casa solo en un auto, digamos que lo pueden intervenir en 2 segundos, digamos. O sea, evidentemente que hay que hacerse cargo de eso también y eso tiene un costo. El costo de la cárcel es algo secundario. O sea, El Salvador lo pudo hacer en un año. En un año construyeron una cárcel con todas las instalaciones necesarias para 40.000 internos. Y Chile, por supuesto, que lo puede hacer. De hecho, hay varios proyectos en curso, pero se demoran 15 años. ¿Cómo lo vamos a hacer en un año? Usted podría decir. Sí. Es ahí en donde cobra especial relevancia el entender que es fundamental, junto con apoyar, en este caso a José Antonio Kast, de presidente, contar con una mayoría parlamentaria. Y ahí me abro del sector, en el fondo, no únicamente republicanos, pero como nunca antes, el sector, llamémoslo derecha, centro-derecha, tiene la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras. Si no lo logramos, nos vamos a anclar en la ciudadanía, y va a ser la ciudadanía la que le exija a los parlamentarios que nos den autorización tipo fast track para construir en un año la cárcel donde queremos hacerlo. Por poner un ejemplo, son muchas otras normas legales que vamos a poner en discusión. Y así fue en El Salvador. Teniendo, creo que 1/3 del Congreso, lograron en el fondo, la primera norma fue subirle sustantivamente el salario a los funcionarios policiales. Subieron del orden de $400 a $1.000, nos contaban. Y acá también hay que hacer algo muy parecido, particularmente con las asignaciones por riesgo que tienen nuestras policías que están en las calles, que bordean entre los 90 y los 140.000 pesos. Es una vergüenza. Evidentemente que ahí hay que hacer un ajuste muy significativo a quienes están poniendo en riesgo sus vidas por todos los chilenos. Y es cierto que también está la idea del indulto a los carabineros que por el caso del estallido. Así es, pues ha generado bastante controversia, pero es algo que creemos de toda justicia. Creemos que hay quienes en el estallido, miembros de las fuerzas policiales, salieron con lo que podían desde el punto de vista de los recursos, sin un respaldo como corresponde y como nosotros sí lo vamos a hacer por parte de las autoridades políticas. Salieron a defendernos. Trabajaban, digamos, largas jornadas, salían sabiendo que los otros simplemente les querían dar muerte. Yo no sé si recuerdan quienes nos escuchan esas imágenes de cuando apiedraban y golpeaban, incendiaban los carros policiales, los cuarteles policiales. Hay algo así, creo que cerca de 4.000 personas, funcionarios policiales lesionados, hubo, por supuesto. Sí. Y eso es inaceptable, que después, en el fondo, por el uso de armas no letales, los hubieran perseguido, por el uso de armas no letales que son disuasivas, que son de largo alcance, que no tienen dentro de sus efectos el darle muerte a una persona, y con las circunstancias que se generaban, y hoy día estén condenados esos policías, evidentemente que la justicia implica que se haga uso de esta atribución presidencial de indulto particular a esas personas que han sido condenadas. Estimados auditores, estamos en este minuto en la entrevista con Arturo Esquella. Él es abogado y presidente del Partido Republicano. Vamos a ir a un punto que está dando vuelta en varios sectores. Las encuestas muestran un escenario competitivo para el 2025. ¿Cómo planea ampliar la base de apoyo de Kast más allá de la derecha dura, como lo llaman algunos? La derecha dura de Kast y de otro por ahí.
La verdad es que para nosotros, y esto lo empalmo con, quizás probablemente me lo iba a preguntar después también a propósito de las primarias que tanto se habla ahora. Sí. Nosotros hemos dicho desde el día 1 que, primero, el formato de las primarias es una elección de acarreo. Participan no más de 1 millón de personas en esas elecciones, que en general son los partidos políticos y sus entornos más cercanos. Para ser franco, muy de la mano con los alcaldes medio sinvergüenza, que les da lo mismo usar recursos públicos, poner al servicio los buses municipales para andar acarreando a su gente a votar. Al margen de eso, que al final del día, evidentemente que quienes hacen eso hay que perseguirlos, sancionarlos, todo lo que quiera, pero uno sabe que es así y son más o menos las reglas del juego. Pero al margen de eso, está el nivel de tonelaje que tiene nuestro plan de seguridad y está la convicción que tenemos que es lo que los chilenos quieren hoy día, cambiar paradigmáticamente el tratamiento que le damos a la criminalidad, que nosotros lo que queremos es que se pronuncien respecto de ello los 15 millones de chilenos habilitados para votar, y eso se da en noviembre. Y nosotros lo que necesitamos ahora es tiempo de difusión. Por lo mismo agradezco mucho estos minutos para poder contar en qué consiste nuestro plan de seguridad. Y es lo que vamos a hacer de aquí al 16 de noviembre. Una primaria no nos calza en eso. Tú me preguntabas en el fondo por la competencia con Johannes Kaiser. Nosotros lo miramos con muy buenos ojos. Creemos que es muy positivo. Se está generando una expansión porque tenemos una coincidencia en el diagnóstico y en lo que hay que hacer, al menos, digamos, en materia de seguridad pública, y el que sean ya más personas que estén hablando en la misma órbita me parece fantástico. Pero en una de las encuestas hace muy poco, Kaiser sobrepasó a José Antonio Kast. Sí, en una de ellas efectivamente es así, en otras no, por supuesto, pero al margen de eso, Kaiser, primero, respeta mucho que nosotros no queramos tener primaria, pese a eso ya hemos iniciado, primero informalmente, ahora dentro de las próximas semanas ya lo vamos a hacer más formal, las conversaciones para ir de la mano en una elección parlamentaria, aparte que decíamos que es muy importante, y efectivamente que él mismo ha dicho públicamente que se puso un umbral. Si es que no supera cierta cantidad de apoyo, en el fondo no tiene sentido una candidatura testimonial, en fin, lo ha dicho en esos términos. Yo creo que hay que ver qué es lo que pasa, porque me da la impresión de que así como él tiene un gran aliado en el factor novedad, que es algo muy positivo, nosotros tenemos un elemento que es sustantivo a la hora de poder decir con tonelaje político, mire, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos hoy día una bancada que son 12, 13 personas en la Cámara de Diputados, pero que tiene un impacto mucho mayor. Nosotros estábamos sacando el promedio de qué es lo que significan los votos republicanos. Los votos republicanos, que hoy día son 12, en rigor, para cada votación nuestra hay más o menos 22 votos iguales. Es decir, del mundo de la centro-derecha hay unas 10 personas que miran para el lado a ver qué estamos haciendo nosotros y votan igual que nosotros, independiente de lo que hagan los otros. ¿Por qué? Porque ven determinación. Porque ven convicción, porque ven que no nos enreda estar defendiendo algo que transitoriamente puede ser impopular, como fueron los retiros, las 40 horas, lo de las pensiones. Nos parecía insólito que estemos instalando un crédito obligado a los trabajadores, eso lo dijimos con todas sus letras y nos siguieron muchos. En fin, esa convicción yo creo que se va contagiando y va, evidentemente, después de las elecciones parlamentarias a fin de año, van a ser más los que se sumen a esa luz. Vamos a hacer una segunda breve pausa, estimados auditores. Quédense en la sintonía de la Radio Agricultura y en esta entrevista con Arturo Esquella, abogado y presidente del Partido Republicano. Ya volvemos, espérenos. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con Arturo Esquella, abogado y presidente del Partido Republicano. Quisiera saber, en las elecciones anteriores, hubo resistencia en algunos sectores al proyecto de José Antonio Kast. La pregunta que le hago es, ¿qué ha cambiado en su programa y estrategia para esta nueva campaña? Ya ha comentado el tema de las cárceles, ¿cierto? Que sin duda que yo creo que a cualquiera le guste o no el partido o el candidato, es una buena idea. Hay que, en eso sí que uno tiene que, digamos, encontrarlo bueno. Se necesita algo fuerte por eso. Pero ¿qué ha cambiado en el programa?
Y en esta estrategia, ¿por qué esta es la tercera vez o la cuarta? Así es. La tercera, ¿no? Lo que no ha cambiado Ya. es la determinación con que defiende lo que cree José Antonio Kast y lo que cree es necesario en el momento determinado para Chile. Hoy día, y te va a sorprender, pero van a haber muchas cosas que quizás vieron antes que nosotros no vamos a ponerlas sobre la mesa. Porque no queremos que nadie se distraiga con otras cosas con las cuales podrá tener diferencias con José Antonio Kast, si es que verdaderamente lo que quiere es que implementemos nuestro plan de seguridad. Es decir, alguien podrá tener diferencias desde la perspectiva, qué sé yo, medioambiental o el enfoque que le da. Mire, olvídese, porque acá lo único importante es que se haga una suerte de plebiscito al plan de seguridad. Nosotros, durante los próximos 4 años, para poder soñar con retomar la senda de desarrollo, para que nos preocupemos en el fondo de los temas más profundos que mejoran nuestra calidad de vida, el paso primero es que nos sintamos seguros. Si no nos sentimos seguros ni siquiera en nuestras casas. Entonces, le vamos a decir con todas sus letras a los chilenos, mire, esto hay cosas que quizás les pueden sonar muy extremas desde el punto de vista de la seguridad pública y con todas sus letras queremos decirlo antes, como fue el caso de plantear los indultos a los carabineros, porque no queremos que después nos digan, chuta, yo voté por ustedes, pero no supe que iban a dejar preso a una persona por toda la vida. O sea, es fundamental. De hecho, y fue polémico también en la semana, cuando nosotros decíamos, mire, José Antonio tiene la convicción a tal punto que le da lo mismo esa persecución clásica que se hace después, típica de organismos de izquierda. Le da lo mismo, con tal de que los chilenos sepan por quién y por qué votaron por José Antonio Kast. Eso hace que nosotros le hablemos directamente a las personas. Ahora, en el plano político, porque también iba allá, entendí tu pregunta. Sí. Ahí se están configurando dos mundos en la derecha. Hay un mundo, y muy en la lógica de, pucha, pero pónganse de acuerdo, si lo único que necesitamos es que alguien de derecha, nomás sea lo mismo quien sea el que gobierne, porque con eso se estabilizan los mercados y empieza a tirar para arriba, súper bien intencionado, no estoy diciéndolo negativamente, ni con ironía, ni nada por el estilo, eso es súper bien intencionado. Es un segmento de personas que obviamente está en un perfil muy preocupado, digamos, por el avance o el estancamiento económico, muy de la mano en el fondo con el sector oriente de Santiago. En fin, está muy preocupado porque despejemos esto de que hay tantas alternativas en paralelo. La verdad es que no existe ninguna razón para pensar que por tener un solo candidato eso nos va a hacer ganar. Había una en realidad, hay una. Si es que existiera el riesgo de que pasaran 2 personas de izquierda a la segunda vuelta, efectivamente ahí no tenía sentido tener más de un candidato de derecha. Pero no existiendo esa posibilidad, nos conviene infinitamente, teniendo voto obligatorio y un voto de una persona que no participa activamente en política, que haya varios, porque varias personas le van a hablar a otros mundos. Así como Evelyn Matei le habla mucho directamente a quienes están preocupados de los mercados, es decir, sector oriente de Santiago particularmente. Nosotros, y el discurso de José Antonio y la determinación y la convicción que tiene para enfrentar al crimen organizado, les hace mucho más sentido a las familias que lo que tenían en el fondo para poder dispersar un poco la vida era la plaza de la esquina y hoy día ni siquiera, digamos, la pueden usar. O que perdieron su trabajo en vista de las malas decisiones económicas que se han tomado el último tiempo. Nosotros le hablamos a gente. ¿Usted cree que esas personas están preocupadas de esto de pónganse de acuerdo? Si... A mí me ha tocado, y acá sí quiero ser irónico, personas muy de derecha, por supuesto, acomodados, que tú les preguntas un poquito más profundo cuando agarras confianza y te dicen, mire, a mí me da lo mismo, que vuelva al lago, te dice. Que vuelva al lago porque al final igual los negocios ahí funcionan y no tenemos el riesgo que se nos venga a la izquierda a las calles. Bueno, con esa mentalidad fue que fuimos pavimentando, o sea, se fue pavimentando el desastre que hoy día tenemos. ¿Sí? Uno tiene ideas y las tiene que defender si es que verdaderamente crees que son las mejores para Chile. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, hace algunos días habló el candidato José Antonio Kast, dijo hace algunos días que está dispuesto a ser perseguido por organismos internacionales con tal de hacer más seguro el país, que es lo que usted está contando con las cárceles. Y esto generó varias críticas, entre ellas el subsecretario del Interior, Luis Cordero, lo calificó como exceso de retórica, y entiendo que una vez que ya dejó el cargo,
Carolina Toá también se refirió a esto. Ellos saben a qué nos referimos. Saben perfectamente. Sí, tratan de llevar el tema a... Los auditores quizás no. Sí, yo creo que... Ojo, Alejandro, yo creo que sí saben a qué nos referimos. Sí, es el gran trauma que han tenido en otras partes del mundo también. Esta persecución permanente a las policías, por ejemplo. Entonces, las policías, ¿qué es lo que pasa cuando te empiezan a perseguir? Cada vez que aprietan su arma de servicio, va de la mano con un sumario. En los países más garantistas, inmediatamente dan de baja a la persona, como lamentablemente está ocurriendo en Chile. Entonces, tú lo que necesitas es darles certeza. Obviamente que pueden existir casos de personas que hacen mal uso de la fuerza, de esta confianza que les dio el Estado para depositar en ellos el uso de la fuerza. Y a ellos, por supuesto, que hay que hacer una investigación, pero por gente que sepa. Por eso, tribunales especiales, tribunales militares, las personas que saben cómo son los procedimientos policiales. Volviendo a los comentarios que dejaron los chilenos saben que nos referimos a que nos da lo mismo la persecución. Vamos a enfrentar a esa izquierda que se acomoda en estos organismos internacionales. Fíjate, haz un ejercicio cuando tengas tiempo. Revisa las directivas o equipos directivos de todas estas organizaciones internacionales. Te vas a sorprender que son puros ex políticos de izquierda de distintas partes del mundo. Pero en el fondo se van allá a refugiar. Es como después de que salieron de la vía pública política de sus países, les encuentran un acomodo allá laboralmente hablando. Entonces, tienen una carga ideológica muy, muy fuerte. Y nosotros, la verdad es que teniendo la conciencia tranquila de que tú lo que estás haciendo es proteger a los millones de personas que lo que quieren es vivir tranquilos, vivir en paz, no hay nada que nos va a hacer temblar la mano para devolverle la seguridad a los chilenos. Ahora, vamos a ir, que yo se lo decía al comienzo, con el tema de las cárceles y cómo hacerlo en términos económicos. ¿Cómo ve la economía chilena? Hay signos de estancamiento, que todo el país lo conoce, pero ¿cuáles serían las primeras medidas de un gobierno de José Antonio Kast para reactivar el crecimiento? Si es que llegara a ganar. La reactivación económica pasa por un tema... por un cambio de trato. O sea, una persona que vuelva a pensar y a considerar como destino de sus inversiones a Chile, cuando desde ya hace 5 o 7 años empezó a destinar sus recursos, sus inversiones, digamos, a otros países. Los que vuelvan a mirar a Chile como destino de sus inversiones van a ser tratados como verdaderos patriotas. El Estado de Chile es como el mejor, tiene una situación totalmente privilegiada. O sea, son socios para los beneficios, te persiguen, te hacen la vida imposible, te llenan de trabas que tú saques adelante y después te cobran un porcentaje que crece y crece. Entonces, conceptualmente dicho el marco, nosotros lo que vamos a hacer, y esta es una medida que a mí me encanta, vamos a activar una atribución presidencial para que si es que la economía no está creciendo al estándar que nosotros creemos conveniente para el país, no está creciendo del 3% para arriba, por ejemplo, sí, tú inmediatamente, una atribución presidencial, una persona se hace responsable, nuevamente, no de diluirlo en un conjunto de ministros que se escudan en que fue una decisión colegiada, no. Tú tomas la atribución y le das luz verde, saltándote una serie de permisos absurdos que lo único que hacen es trabar la inversión. Tú sabes que, imagínate. Y perdón que lo interrumpa, pero esa figura sería el ministro de Hacienda. No, el presidente de la República. Ah, el presidente de la República. Ya. Que se habilita esta facultad. Imagínate un botón de pánico, si es que queremos graficarlo en la cabeza. Ya. No estamos creciendo al 3%, de ahí para abajo, es decir, todos los años anteriores, y el presidente puede decir, mire, todos los proyectos que están trabados en de acuerdo, digamos, a este listado de permisos, muchos de ellos relacionados con el impacto ambiental, efectivamente van a contar con un acelerador. Y van a poder, en el fondo, en tiempo récord, sacar adelante sus inversiones. Si no, puede ser que una desaladora se demore 12 años. ¿Pero eso tendría que pasar por el Congreso? Sí, por supuesto. Sí, no, estamos hablando de, bueno, si de eso se trata de gobernar. Una cosa es administrar. Sí. Para quienes, por ejemplo, a ver, me han retado que yo he hablado muy mal de los gobiernos chilenos últimamente.
porque me preguntan por las cosas que efectivamente creo que lo hicieron mal. O sea, estallido social, ¿quién podría decir? O delictual, ¿quién podría decir que lo hicieron bien? Pero, por ejemplo, la administración en el plano de generar empleo del primer gobierno de Chile Vamos en materia laboral, fantástico, súper bien. Administrando, fantástico. El tema es gobernar. Gobernar significa decir para dónde queremos ir. Nosotros queremos, y es en simple, queremos recuperar la seguridad porque queremos construir, soñar primero y construir el país del 2050, el Chile del 2050. Pero para eso, con el temor, digamos, a que te secuestren un hijo de una mañana cualquiera, o que aparezca, digamos, descuartizada una persona en una población determinada, no se puede avanzar. Cuando ya hay lugares de exclusión, cuando toda la gente arranca del centro de Santiago en vez de estar poblando el lugar con el centro cívico más bonito que tenemos en el país. En fin, todas esas cosas tú tienes que irlas construyendo y el primer paso es la seguridad. Ahora, yo lo tengo que llevar a otro sector también que es muy importante, sobre todo para los auditores que están en la sintonía y por ser la radioagricultura. Yo le pregunto, el sector agrícola enfrenta desafíos en costos elevados y crisis climáticas. ¿Qué políticas específicas tienen para apoyar a los agricultores? Mira, me cuelgo de tu pregunta para resolver una duda que tienen muchos, porque cuando nosotros hablamos de enfrentar muy seriamente la migración, nos estamos refiriendo a la migración ilegal. Porque hay personas del mundo frutícola particularmente que nos dicen, mire, nosotros nos acogemos a este sistema de visas temporales porque la mano de obra, que es muy escasa en Chile, si es que no se contara con personas extranjeras, la verdad es que se haría imposible y se encarecería todo. Y se nos va a las pailas, digamos, el negocio, dicen. Bueno, no tengan ninguna duda que no nos estamos refiriendo a ellos, particularmente, digamos, el mercado laboral de bolivianos, personas que en el fondo vienen, juntan los recursos, que efectivamente les pagan muy bien, y cumplen y se van. Y eso está documentado, efectivamente funciona y tú puedes perfectamente generar que eso fluya de una mejor manera. Cuando nosotros nos referimos a la migración, nos estamos refiriendo a los que ingresan ilegalmente, buena parte de ellos son los integrantes de las bandas criminales, el contrabando. Tú si te vas a quienes tienen actividad agrícola en la región de Arica-Parinacota, que esto les puede sonar, para los que no son del mundo agrícola, les puede sonar medio extraño, digamos. Sí, o sea, no sé si toda, pero buena parte de las frutas y verduras que consumimos durante el año en el centro y sur del país viene de Arica. Sí, pues. Y lo que se están enfrentando ellos con el contrabando de material, de frutas, verduras, digamos, de este tipo de mercadería que viene de Perú y que no pasa, digamos, por contrabando derechamente, es inaudito. Por eso, hasta hace poco, digamos, nuevamente estaban con problemas de la mosca a la fruta. Porque en el fondo, claro, entran camiones y entiendo que es como el 1% que se fiscaliza. Y tú ves adentro que en el fondo es una actividad ilícita que pasa como por infracción. Eso hay que subir sustantivamente las penas para quienes están afectando tan drásticamente los mercados internos de una actividad tan importante como es la agricultura. Insisto, no es solo la región de Arica la afectada, sino que todo el país. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecerle de todas maneras, estimados amigos y amigas, a Arturo Esquella, abogado, presidente del Partido Republicano, fue diputado entre el 2010 y el 2018 por el Distrito 12 y ha llegado también a la Radio Agricultura para esta entrevista, que le agradezco mucho, porque imagino que están con una actividad tremenda. Ya comienza el año. Armando las listas parlamentarias. Las listas parlamentarias. Ahí comentamos en un siguiente programa. Qué bien, pues. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, que estés bien. Gracias, Arturo. Saludos a todos, buen domingo. Y muchas gracias a los auditores que están siempre en la sintonía de Agricultura. Hasta pronto.